Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una receta muy saludable, muy rica. Es coliflor con carne molida y un poquito de arvejas. Una receta facilísima que les va a encantar. Vamos a necesitar naturalmente un coliflor. Vamos a limpiar de pronto alguno de estas manchitas que veamos oscuras, pues las retiramos con ayuda del cuchillo muy fácilmente. Si tienen procesadora, pues lo que van a hacer es repetir el proceso que yo voy a seguir. Vamos a cortarla de pronto en otras porciones un poco más pequeñas para que sea mucho más fácil para la procesadora poder molerla. Si no, lo que vas a hacer es rallarlas con un rallador común. Yo utilizo también algunas partes de las hojas que quedan en la parte de abajo y vamos a ir procesándola, pausamos de vez en cuando, revolvemos y seguimos procesándola hasta obtener este resultado. Y así vamos haciéndolo con todo el coliflor. Miren cómo queda perfectamente molido. Recuerden que lo pueden hacer también con el rallador en casa y les va a quedar perfecto. Ahora vamos a cortar dos cebollas largas o cebollas de verdeo. Vamos a cortarlas en trozos bien pequeñitos, las podemos partir por la mitad, repetir el proceso como yo lo estoy haciendo y recuerden integrar también la parte más intensa. Cortamos toda la cebolla, reservamos y ahora vamos a continuar con el pimentón. Yo estoy usando medio pimentón amarillo, pero recuerda que puedes usar pimentón verde o rojo, el que tengas, o morrón, como le llaman en algunos países. Lo picamos bien finito, tal cual como yo te estoy mostrando. Vamos a poner también un dientecito de ajo. A mí me encanta el ajo, siempre lo incluyo en mi alimentación. Si tú quieres lo puedes omitir. Ahora en una sartén ponemos media cucharadita por ahí de mantequilla, un chorrito de aceite de oliva, bien poquito, y allí vamos a poner el ajo y las cebollas. Vamos a dejar a que se empiecen a cocinar mientras se va calentando la mantequilla y el aceite se va calentando. Continuamos nosotros cortando nuestros ingredientes, un tomate bien madurito. Luego de unos minutos integramos el pimentón, puede ser después de unos 4 minutos aproximadamente. Vamos dándole vuelta. Ahora vamos a sazonar. Voy a poner cúrcuma, que tiene estos poderes desinflamatorios, junto con la pimienta negra, pimentón molido o achiote. Ustedes saben que yo le pongo achiote, y un poquito de orégano. Siempre me encanta también ponerle orégano. Ustedes pueden ponerle más especias o retirar dependiendo de su gusto. Integramos el tomate y vamos a seguir mezclando, mis corazones, con ayuda de esta cuchara de palo. Y mientras yo hago esto, te invito a que me regales un like o también a que te suscribas a Achiote si aún no lo has hecho y actives la campanita en la función de todos. Pasado unos 5 minutos, como les mostré anteriormente, ya vemos que está un poco más cocida todas las verduras y voy a poner unos 400 gramos de carne molida. Puedes usar carne molida de res o de cerdo, la carne que tú prefieras. Vamos a dejarla a que se cocine, le vamos dando vueltas, pero antes vamos a agregar sal para que nos vaya a quedar bien simple. Un poquitico más de achiote o de pimienta de cayena también, que le va a dar un sabor picante súper delicioso, y lo dejamos a fuego medio por 10 minutos. Si quieres, por favor, tápalo. Una vez han pasado unos 10 minutos, revisamos cómo está la carne, vamos dando vueltas y en este momento yo voy a agregar arvejas. A mí me encanta la arveja. Esta arveja dura como unos 5 a 7 minutos para cocinarse, y agregamos también el coliflor. Vamos a irlo agregando poco a poco y vamos a ir integrando junto con la carne molida. Yo en total usé casi todo el coliflor, dejo o reservo una parte. La gran mayoría de veces que hago esto, lo que hago es congelarlo y después lo utilizo en otra receta. Entonces, bueno, ahí es un tip, pero si ustedes quieren pueden agregar todo el contenido del coliflor. Integramos muy bien y por favor agreguen un poco más de sal, prueben, si les hace falta agregan más sal, y lo van a dejar por 10 minutos, tápenlo si quieren para que se vaya cocinando mucho mejor. Pasado unos 10 minutos yo lo revisé y vi que quería que estuviera un poquito más suelto, así que lo dejé otros 5 minutos más
y pasado este tiempo, mis corazones, este es el resultado. Les aseguro que es una comida completa. Ustedes no se alcanzan a imaginar todas las propiedades que tiene el coliflor. Es rico en vitaminas, en minerales, tiene fibra. En realidad tiene muchas propiedades, manganeso, potasio, incluso folatos, vitamina K y vitamina C. Así que mis corazones, si les ha gustado esta receta, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Espero les haya gustado esta receta, es una de mis favoritas, muy saludable y que por seguro también les va a ayudar a compensar un poquito algunos kilitos de más que hayan ganado en diciembre. De corazón los invito para que sigan incluyendo más verduras en su alimentación y puedan llevar una vida un poco más saludable con ingredientes al alcance de todos. Al final, todos los ingredientes y cantidades usados, al igual que en la cajita de descripción. Y por supuesto, no olvides seguirnos en Facebook, Instagram y en todas nuestras redes sociales. Los que estamos esperando. Un beso, chao. Tum 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 tum.